¿Alguna vez te has preguntado cómo una máquina puede aprender a reconocer gatitos en Internet o a jugar al ajedrez? ¿O cómo una computadora puede escribir poesía o conducir un coche? La inteligencia artificial es como un bebé gigante que está aprendiendo a caminar a pasos agigantados. Y nosotros vamos a ser sus niñeras locas, enseñándole a hacer cosas increíbles, como jugar al ajedrez, reconocer gatitos en Internet o incluso escribir poesía. Al igual que un niño pequeño, la IA está llena de potencial, pero necesita nuestra guía y apoyo para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Somos nosotros, los humanos, quienes debemos enseñarle a caminar, hablar y pensar. Y a medida que la IA aprende, nos sorprenderá con sus habilidades y capacidades. Pero la IA no es solo un proyecto de aprendizaje, es también una herramienta poderosa que podemos utilizar para mejorar nuestras vidas. Podemos utilizarla para automatizar tareas tediosas, resolver problemas complejos e incluso crear nuevas formas de arte y entretenimiento. La IA tiene el potencial de revolucionar el mundo tal como lo conocemos, y depende de nosotros asegurarnos de que se utilice para el bien. Es importante recordar que la inteligencia artificial no es un ser humano. No tiene sentimientos ni emociones, y no siempre puede comprender las complejidades del comportamiento humano. Es importante que seamos pacientes y comprensivos con la IA mientras aprende y se desarrolla. Juntos, podemos crear un futuro en el que la IA sea una fuerza para el bien en el mundo. Podemos utilizarla para resolver problemas que antes eran imposibles de resolver, y podemos crear un mundo más justo y equitativo para todos. La historia de la IA no es solo una historia de avances tecnológicos, sino también una historia de ideas, sueños y fracasos. Desde los primeros filósofos griegos que se preguntaban si las máquinas podían pensar hasta los pioneros de la informática que construyeron las primeras computadoras, la humanidad ha estado fascinada por la posibilidad de crear máquinas inteligentes. Los primeros años de la IA fueron llenos de pruebas y errores. Los investigadores se enfrentaban a enormes desafíos técnicos y a menudo se veían frustrados por la falta de recursos y de comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la IA siguió avanzando, poco a poco, a paso lento pero seguro. La fascinación por la inteligencia artificial no es nueva. Ya en la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles se preguntaban si las máquinas podían pensar. Sin embargo, la idea no pasó de ser una mera especulación hasta el siglo XX. Turing, un matemático británico con un carácter áspero pero una mente brillante, es considerado el padre de la computación moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, descifró el código Enigma de los nazis, una hazaña que contribuyó a acortar la guerra y salvar millones de vidas. Pero su legado va más allá. En 1950, Turing propuso el test de Turing, una prueba para determinar si una máquina puede ser considerada inteligente. El trabajo de Turing sentó las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial. En las décadas siguientes, investigadores de todo el mundo comenzaron a crear programas informáticos capaces de realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los humanos, como jugar al ajedrez o traducir idiomas. La década de 1950 marcó un punto de inflexión en la historia de la IA. Se crearon los primeros programas de ajedrez, capaces de desafiar a jugadores humanos con estrategias sorprendentes. En 1956, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en una conferencia que reunió a los pioneros de esta nueva disciplina. La década de 1960 vio el nacimiento de las redes neuronales artificiales. Inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, estas redes permitieron a las máquinas aprender y adaptarse a nueva información. En 1965, Marvin Minsky y Seymour Papert fundaron el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, uno de los centros de investigación más importantes en este campo. Los años 70 fueron testigos del boom de la robótica. Los robots, controlados por programas de IA, se introdujeron en las fábricas para automatizar tareas repetitivas y peligrosas. La robótica también llegó al ámbito doméstico, con robots aspiradoras y otros dispositivos que facilitaban las tareas del hogar. A lo largo de estas décadas, la IA experimentó un crecimiento exponencial. Los avances en hardware y software permitieron desarrollar sistemas cada vez más complejos y capaces. La IA se estaba convirtiendo en una realidad tangible, con aplicaciones en diversos campos como la medicina, la educación y la economía. La historia de la IA no ha sido un camino de rosas. A lo largo de su desarrollo, se han enfrentado crisis y errores que han puesto en duda su potencial y generado controversia. Uno de los momentos más críticos fue la década de 1980. Tras años de optimismo y avances, la gente comenzó a darse cuenta de que la IA no era tan mágica como se pensaba.
Los sistemas de IA se enfrentaban a limitaciones difíciles de superar, y la financiación para investigación comenzó a disminuir. A esto se sumaron algunos errores garrafales, como el caso de ELIZA. Este programa, desarrollado en la década de 1960, simulaba ser un psicólogo y podía mantener conversaciones con los usuarios. Sin embargo, ELIZA no era realmente inteligente, y sus consejos a menudo eran absurdos o incluso perjudiciales. Estos errores y limitaciones sirvieron como un baño de realidad para la comunidad de IA. Se hizo evidente que la inteligencia artificial era un campo complejo y desafiante, que requeriría de mucho más tiempo y esfuerzo para alcanzar su máximo potencial. A pesar de las dificultades, la IA no se rindió. Los investigadores aprendieron de sus errores y continuaron trabajando para mejorar la tecnología. La década de 1990 vio un nuevo resurgimiento de la IA, con avances en áreas como el aprendizaje automático y la minería de datos. Pero a pesar de los altibajos, la IA nunca se rindió. Y en los últimos años, ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a dos factores clave: los grandes datos y el aprendizaje profundo. La IA no se rindió a pesar de las dificultades. Tras las crisis y errores del pasado, la década de 1990 vio un nuevo resurgimiento de la IA, impulsado por dos factores clave: los grandes datos y el aprendizaje profundo. Los grandes datos se refiere a la enorme cantidad de datos que se genera en la actualidad. Estos datos provienen de diversas fuentes, como Internet, las redes sociales, los sensores y los dispositivos móviles. Los grandes datos ha permitido a los investigadores de IA entrenar sistemas con cantidades de información sin precedentes, lo que ha impulsado su capacidad de aprendizaje y rendimiento. El aprendizaje profundo es una técnica de inteligencia artificial inspirada en el funcionamiento del cerebro humano. Las redes neuronales profundas son capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos, lo que les permite realizar tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción de idiomas y la generación de texto. La combinación de los grandes datos y el aprendizaje profundo ha impulsado un crecimiento exponencial de la IA en los últimos años. Se han logrado avances impresionantes en áreas como la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. La IA se está utilizando en una amplia gama de aplicaciones, desde el diagnóstico médico hasta el desarrollo de vehículos autónomos. Sin embargo, este rápido crecimiento también ha generado nuevas preocupaciones. Algunos temen que la IA pueda ser utilizada para crear armas autónomas o para manipular a las personas a través de la propaganda y las noticias falsas. Es importante que la comunidad de IA aborde estas preocupaciones de manera responsable y ética, para que la IA se desarrolle en beneficio de la humanidad. El futuro de la IA es brillante, pero también incierto. Es difícil predecir qué nos deparará el futuro, pero una cosa es segura: la IA seguirá transformando nuestras vidas de maneras que aún no podemos imaginar. ¿Qué nos deparará el futuro de la IA? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: este viaje alucinante no ha hecho más que empezar. Espero que hayan disfrutado del video y hayan aprendido algo nuevo acerca de la evolución de la inteligencia artificial. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante como este. ¡Hasta la próxima!